Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hablar de la familia, hermanos, es un tema muy necesario en este tiempo. La Real Academia Española define familia como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos bajo la autoridad de una de ellas. Actualmente, hermanos, la familia está enfrentando serios problemas, serias dificultades. La sociedad y sus criterios modernos que han deformado totalmente el verdadero concepto y significado de la familia. Entre los problemas que la familia está enfrentando en estos tiempos están los siguientes. Hay un alto índice de divorcios. El divorcio, hermanos, es tan común hoy en día que ya no nos incomoda cuando esto pasa, cuando esto ocurre. Según datos, hermanos, pues del gobierno, de cada 100 matrimonios o 100 parejas que se casan, 30 se van precisamente a divorciar. Y bueno, este no es el único problema, el divorcio, sino también los hijos abandonados. Hay muchos hijos abandonados, tanto por el padre como por la madre, y estos se van criando a la deriva sin un modelo paterno, materno que pueda guiarles en su vida. Imagínense esta situación. Otra es las familias disfuncionales. Estas familias son las que no han aprendido de alguna manera las destrezas básicas para vivir en relaciones sanas, tales como la buena comunicación, una resolución correcta de problemas, a los conflictos, de resolución de conflictos. Encontramos en este tiempo, hermanos, muchos hombres confundidos. Es decir, cada día los hombres no entienden su función dentro del hogar, no saben realmente cuál es su función dentro del mismo y por eso muchas veces lo más fácil es abandonar o dejar el hogar. Hay abusos de todo tipo también, aunque los hombres se dice que no son los únicos que abusan emocional, verbal, física y sexualmente de otros miembros de la familia. También, hermanos, las mujeres suelen hacerlo, pero son los varones que con más frecuencia lo hacen. Uno de los problemas que está enfrentando la familia hoy en día precisamente tiene que ver con el cambio de modelo de la familia tradicional. Se habla de las familias homoparentales, es decir, familias que están formadas por solamente dos personas del mismo sexo. Y esto puede ser no solamente que estén formadas por hombre, hombre, mujer, mujer, sino que tienen de alguna manera o practican lo que es la homosexualidad. Imagínese dos hombres criando a un niño, es decir, a un hijo adoptivo o adoptado. Imagínense los principios, valores, y aunque todo esto para muchos es ofensivo que se mencione, realmente ha cambiado y han cambiado la sociedad, lo que es el modelo tradicional de la familia, es decir, el modelo que Dios formó. Hay tres causas, hermanos, de las crisis familiares. Primero, las crisis que sufre o la crisis que está sufriendo el matrimonio. La familia sabemos que está fundamentada en el matrimonio y el matrimonio, hermanos, encuentra su fundamento en Dios, tiene su base en Dios, pero la nueva concepción de la sexualidad que reina hoy en día, hermanos, en nuestra sociedad parece precisamente haber roto el ideal del matrimonio que vivieron nuestros padres y que aún todavía nos ha tocado vivir a nosotros, pero que no sabemos si a futuro a nuestros hijos tendrán ese mismo modelo, a menos que nosotros, hermanos, lo transmitamos y vivamos en medio de una familia, como dice la Escritura, con los principios, normas y bajo la ética cristiana y regla cristiana. Segundo, las crisis de las funciones de la familia. La sociología tradicional distingue dos tipos de funciones de la familia. Por una parte, están lo que se conoce como funciones institucionales, es decir, la función biológica, lo que es transmitir, acoger o dar vida. La económica tiene que ver con proveer precisamente los bienes materiales, ¿verdad?, necesarios para la subsistencia. La protectora, ofrecer seguridad contra los riesgos de la existencia.
La cultural también tiene que ver con transmitir los valores y tradiciones ético y sociales. Y la función de integración, es decir, introducir al individuo a una sociedad y ejercer de alguna manera una supervisión sobre él. Por otra parte, hermanos, están las funciones personales de la familia, que consisten en dotar de afectividad y de integración a la relación entre marido y mujer, es decir, la función conyugal, entre padres e hijos, también la función parental de parientes, y entre los hermanos función fraternal. El buen cumplimiento de estas funciones personales estaría detrás de lo que los mexicanos llamarían o llamamos una familia unida. Y todos veían en ellas, hermanos, el mayor anhelo, el mayor ideal de felicidad que se pueda tener precisamente como familia en esta vida. Una causa más de la crisis familiar tiene que ser la crisis que estamos enfrentando espiritual y que es la que más se ve en nuestros tiempos. El ser humano, hermanos, se ha olvidado de Dios y eso lo estamos viendo a cada momento. Testigo de eso, vemos una sociedad insensible, sin valores, una sociedad que está cambiando la ley de Dios, poniendo ellos mismos sus propias leyes, reglas y su modo de pensar egoísta, una manera de pensar corrupta y sin valores. Ya no hay valores. Que a lo bueno, tristemente, le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. La Biblia, hermano, nos enseña que la familia es una institución divina. Es decir, no fue creada en ninguna manera por el pensamiento humano. Más bien, Dios fue el creador de la familia. Dios fue el creador de esa institución. Dios la instituyó en el huerto de Edén. La unidad, la comprensión, el amor, la fidelidad, la entrega, el sacrificio, honestidad, son valores que se adquieren y que se aprenden solamente en la familia. El Salmo 127, como lo hemos leído, versículos 1 y 2, nos da la base, hermanos, para tener una familia feliz. Si usted leyó bien, dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios mismo debe ser el centro del hogar. La repetición enfática de la frase, escuche, si el Señor no edifica, si el Señor no guarda la ciudad, dice la Escritura, la participación de Dios es absolutamente esencial. Se necesita a Dios en el hogar. Dice el texto, en vano, es decir, vacío, sin sentido, fútil. Es el trabajo al edificar la casa. Si Dios no es quien une los lazos de la familia, hermanos, y si Dios no es quien da la bendición a este trabajo de edificar la casa, hermano, no tiene sentido. Ninguna construcción del hogar es exitosa si dejamos a Dios fuera de ella. No hay bendición. Base para una familia feliz, la base es Dios. Y usted preguntará, ¿por qué Dios, pastor? ¿Por qué no necesariamente otra base? Bueno, lo primero que le puedo decir es porque Dios fue quien creó la familia, quien diseñó su funcionamiento, quien dio las bases, quien sentó las bases para la familia y quien nos ha dejado el manual para que la familia sea una familia feliz. Así que primero, porque Dios es el creador de la familia. Segundo, porque Él sabe lo que mejor le conviene a la familia. ¿Quién mejor que Dios, hermano, puede saber lo que Él ha diseñado para la familia y cómo el ser humano en Cristo puede lograr esa felicidad? Así que primero, Dios es el creador. Segundo, Dios quiere y desea lo mejor para la familia. Y tercero, porque nos ama. Dios trajo a Adán, le trajo a Eva. Y Dios los bendijo, les dijo, fructifíquense, multiplíquense. Y Dios bendijo a la familia, hermano. Dios desea lo mejor para la familia. Así que la base siempre, escúchelo bien, es Dios. Será Dios y seguirá siendo Dios. Él es la base. Dice la Escritura, si Jehová no edifica la casa. Y esta palabra casa, hermanos, se puede entender también como familia. Si Dios no edifica la familia, la pregunta es, pastor, ¿cómo dejo que Dios edifique mi casa? ¿Cómo puedo yo dejar que Dios haga esa obra, hermanos? Bueno, primero necesitamos conocerle a Él. Y conocerle no solamente de oídas,
sino conocerlo a través de su palabra, creer en su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Y de esa manera, entonces, podremos entender el plan de Dios para nosotros en nuestra vida. Primero, necesitas conocerle. No puedes hacer caso a alguien que no conoces. Necesitas saber cuál es la intención de Él, cuáles son sus planes, por qué diseñó la familia y de qué manera Él quiere darle esa vida y una vida abundante, como dice también su palabra. Segundo, ¿cómo puedo dejar a Dios que edifique mi casa? Bueno, tómalo en cuenta en todas las áreas de tu vida. La pregunta es, ¿Dios está presente en todas las áreas de tu vida? Desde que despiertas hasta que anochece. Tercero, ¿cómo puedo dejar que Dios edifique mi hogar, mi casa, mi familia? Sométete a su voluntad y sométete a su palabra. De esa manera entenderás realmente cuál es el propósito de Dios, perdón, para tu vida, y de esa manera entonces podrá Él edificar tu hogar, tu familia. Muchas familias cristianas, hermanos, viven bajo la constante amenaza de la desintegración familiar. La pregunta es, hermanos, ¿están dejando que Dios edifique su hogar? ¿Están dejando que Dios ocupe el centro primordial en su familia? Podemos esforzarnos en construir una gran familia, hermanos, dando nuestro tiempo, el mejor de nuestro tiempo de calidad si tú quieres. Podemos trabajar muy duro por ella. Si usted notó el versículo 2, dice ahí, por demás está que vayáis y durmáis tarde. ¿Qué quiere decir? Que nos esforzamos trabajando, que nos matamos trabajando, que invertimos mucho tiempo en el trabajo. Y dice la Escritura, está por demás. Podemos enseñarles principios bíblicos, valores, principios y valores éticos. Pero si no les guiamos en el temor, si no les guiamos en el amor de Dios, escuche bien las siguientes palabras. Dice la Escritura, en vano es en vano. Y vano es algo que no tiene peso, hermano. Esta frase se usa cuando están de alguna manera separando lo que es la paja de lo que es la semilla. Avientan lo que es la semilla al aire y todo lo que es vano, lo que es no tiene peso, vuela, el aire lo jala y entonces van limpiando de esa manera el grano. Así que imagínense, dice la Escritura, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, de nada va a servir. No está diciendo Dios entonces que no hagas nada, que no trabajes. No, no es la idea. Lo voy a ampliar un poquito más adelante. Pero la idea es que es en vano, hermano. Dice ahí, no solamente en vano edifican, sino también aquellos que están velando la ciudad, en vano, perdón, están velando, en vano vela la guardia, ¿verdad? Porque el que cuida realmente y el que edifica es Dios. No importa cuánto te esfuerces, cuánto luches, cuánto te preocupes o cuánto planees. Si la relación con Dios no es la médula principal de tu hogar y si la obediencia a su palabra no guía todas las decisiones que tomas, ningún esfuerzo adicional podrá hacer que tu hogar no se destruya o sucumba en este tiempo bajo todo aquello que está pasando. El asunto no es que trabajes o no, la idea es que estás trabajando por edificar tu hogar, que estás luchando por edificar tu hogar. La cuestión aquí es quién está o en quién estás confiando al edificar tu hogar. ¿Estás confiando en ti mismo o estás confiando en Dios para que tu hogar crezca sanamente? Puede que trabajemos mucho, al punto muchas veces de que el trabajo nos hace olvidarnos de Dios, hermano. Tenemos materiales, es decir, tenemos cosas materiales. Pero hermano, la bendición de Dios no está en el hogar. Por eso dice la Escritura, te levantas temprano, vas y duermes tarde, y aún así, quién sabe si con todas las preocupaciones que traes del día puedas dormir. Si se dio cuenta al final del versículo 2, dice la Escritura, pues a su amado dará Dios el sueño. Es decir, no es que no haya preocupaciones, no es que no haya situaciones difíciles, pero puedes confiar en Dios.
Puedes descansar en Dios y eso te va a hacer también descansar físicamente, confiado en Dios y confiado en su palabra. Puede que trabajemos mucho entonces, pero si nos olvidamos de Dios, hermanos, no podemos tener su bendición. Lo cierto es que un hogar piadoso, escuche esto, no puede establecerse lejos de la bendición de Dios. Nadie puede decir que tiene un hogar bendecido si Dios no está en el hogar. Eso no es posible. Hay tres palabras, hermanos, no precisamente en este pasaje, sino tres palabras que vienen a mi mente que nos ayudan a edificar, junto con la guía de Dios, precisamente un hogar feliz. Y esas tres palabras tienen que ver con amor, tienen que ver con sumisión y tienen que ver con obediencia. Anótelas si quieren. Amor, sumisión y obediencia. El amor, ahí en Proverbios 15, 17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. ¿Se puede ver el contraste? Dice la escritura, mejor es. Imagínense un plato de frijoles recién sacados de la olla, ¿verdad? Yo que soy refricolero, me encanta. Pero imagínenselo ahí, mejor es, dice la escritura, ese platito de frijoles donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay cariño, que todavía un buen bistec o filetote ahí rico, imagínense el que quiera usted ahí, ¿verdad? Un sirloin, ahí un corte de sirloin, ¿verdad? O algo así. Ya hasta se me hizo agua la boca, ¿verdad? Pero bueno, imagínense, lo dice ahí, pero donde hay odio, donde hay rencilla, donde hay pleito, hermano, prefiero los frijoles, diría usted. Y también yo. El amor hace que la convivencia en la familia sea mucho mejor y sea llevadera. Dos, ahí en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermano, donde hay amor, aunque haya faltas, el amor lo va a pasar por alto, es decir, va a ayudar a la persona a que mejore esas faltas, es decir, no que mejore la falta, sino a que salga adelante de aquello que está haciendo mal y de alguna manera pueda superar esa falta, a eso me refiero. Y no precisamente tomar esa falta para echar o para estarnos este, como cuchillito de palo, ¿no? Ahí picando uno y otro. No, dice ahí, el amor cubrirá las faltas. Colosenses 3:19 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y lo cierto, hermanos, es que es un mandato de Dios. Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres. Es decir, está hablando en plural, maridos, amad a vuestras mujeres. No marido, ama a tus mujeres, ¿verdad? No. Está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres y nos manda algo. Yo creo que por el mismo carácter que tenemos como varones, la escritura nos dice, no seáis ásperos. Imagínense una lija, que cuando alguien la roza, pues se daña, ¿no? Así es la idea. No seáis como una lija áspero con la persona, en este caso con la esposa. Se nos manda amar. ¿Cuál es la medida del amor del varón hacia la esposa y de la esposa hacia el varón? Uno diría, la norma nos las ha dado el Señor ahí en Efesios 5:25. Debemos amar como Cristo amó a su iglesia. Dice ahí, ama a tu esposa como Cristo la amó, como Cristo amó a su iglesia. Ámala de esa misma manera. Y si uno piensa cómo amó Cristo a la iglesia, hermano, pues Él se entregó completamente por ella. Y también Él sustenta su iglesia y la cuida. Lo mismo tenemos que hacer como varones. Muchas familias desintegradas olvidaron pronunciar esta palabra pequeña, pero que tiene mucho significado. Amor. Recuerdo a aquel ranchero, ¿no? Que algún día la esposa llegó con el pastor y le dice, oiga, pastor, mi esposo ya no me ama. Dice, ¿cómo que ya no la ama? No, pues ya no me dice nada, nunca me dice que me ama. Entonces el pastor fue a hablar con el ranchero, ¿verdad? Con el esposo de la hermana, y dice, oiga, ¿usted ya no ama a su esposa? No, sí, ¿por qué? Porque su esposa dice que ya usted no la ama. Y él dijo, yo le dije cuando nos casamos que la amaba y que si cambiaba de opinión le avisaba. Así que todavía no he cambiado de opinión y no le he dicho nada. ¿Qué quiere decir? Que la amo. Necesita la esposa, los hijos, el esposo, hermanos, necesitamos escuchar esa palabra continuamente. Te amo. Aunque para muchos suene cursi, es una palabra muy necesaria. El ser humano necesita escucharla. La pregunta, hermano, ¿sabe tu familia
que la amas? ¿Saben tus hijos que los amas? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste que los amas? ¿Cómo lo demuestras? ¿Qué haces por tu familia? Necesitamos ser afectivos con nuestra familia. Hermano, sé que el coronavirus nos ha alejado mucho. Ya es complicado besar a nuestros hijos, quizás abrazarlos, pero un decirles te amo, hermano, eso no hay excusa para no hacerlo. Tenemos que disciplinar, es cierto, tenemos que amonestar, sí, pero tenemos que hacerlo bajo la norma del amor. Y tenemos que hacerlo, hermano, es necesario hacerlo. La sumisión, este es un tema muy complicado para muchos. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Uno de los problemas más serios, hermanos, que están teniendo las parejas, las familias hoy en día, es el ansia de poder, una ansia de controlar las cosas, una ansia de quién manda aquí, una ansia de quién tiene la última palabra, aunque la última palabra, lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? Si cada quien se somete por amor a los demás, hermanos, cada quien cumple su función, la familia marchará bien. El problema es cuando no queremos someternos los unos a los otros. Es ahí cuando empieza la lucha por el poder. Es ahí cuando cada quien defiende sus derechos a capa y espada. La duplicación de funciones se hace presentes y es una de las causas de desintegración familiar. La sumisión bíblica, hermanos, es un acto voluntario, pero también es un acto espiritual. Es decir, cuando la Escritura dice someteos unos a otros, dice en el temor del Señor. Y en Efesios también nos dice ahí, como al Señor, someteos unos a otros como al Señor. Esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Así que cuando llevamos esto a cabo, hermanos, no solamente mostramos amor, la sumisión, hermanos, va a ser más fácil cuando hay ese amor. Es decir, sumisión es pongo mi voluntad bajo la voluntad de aquel que Dios ha puesto por líder o por encargado. Y en el caso de la familia, hermanos, sabemos que el varón tiene mucha responsabilidad. Es importante decir que el varón es cabeza, pero hermano, cabeza no implica solamente mandar o ser señor. Implica saber amar, saber dirigir, saber cuidar, proteger y guiar. Así que, ¿conoce usted cuál es la función en su familia? Como padre, como esposo, como esposa, como hijo. Necesitamos entonces ser sumisos unos a otros. La obediencia, Colosenses 3:20, ese es específico, dice la Escritura, para los hijos, ¿verdad? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada a Dios. Una vez se cuenta que estaba el padre de familia y el hermano guiando el culto familiar. Y precisamente se topa con este pasaje y les dice ahí, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada a Dios. Escuchen otra vez, hijos, lo voy a leer otra vez. Hijos, obedecer a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Escucharon bien porque lo voy a volver a leer. Y duro y dale, ¿verdad? Con que quería volverlo a leer. Pero más adelante también nos dice y que los padres no debemos exasperar a vuestros hijos. Y los hijos dijeron, papá, lo vamos a volver a repetir, ¿verdad? Y ahí el padre ya no le gustó. Obediencia significa, hermanos, escuchar o dar oído. Obediencia a Dios, es decir, escucha. Dios en Proverbios dice, escucha, hijo mío, mis razones, mis palabras. Escucha, pon atención a lo que te estoy mandando. La obediencia a Dios, hermano, tiene que ser en nuestra vida necesaria, sino obligatoria. Nadie nos puede obligar a obedecer. Es voluntario. Pero cuando hay amor, cuando hay sumisión, hermano, la obediencia se va a dar. Y no tienes que estar pensando en que te obedeces o no. La vas a llevar a cabo. Cuando obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, obedecemos a la autoridad que Dios ha puesto en la familia, entonces, hermano, vendrá la bendición para nuestro hogar. La obediencia no solo es para nuestros hijos. Aquí diríamos, pastor, aquí habla de los hijos nada más. Sí, pero recuerda que tú también eres hijo. Tienes un padre, Dios, y tienes que obedecer, y tenemos que obedecer. Somos hijos de Dios. Así que, hermanos, no podemos excluirnos de la obediencia. Si queremos que nos obedezcan, tenemos que aprender a obedecer también.
Por lo tanto, debemos obedecer primeramente a Dios para poder ser obedecidos también en la familia. La obediencia es un acto que sigue a la sumisión. Es decir, sin sumisión no hay obediencia, hermano. No se puede obedecer si tú no estás dispuesto a poner tu voluntad bajo la autoridad de aquel que Dios ha designado. El desmoronamiento de la familia, hermanos, es una de las señales de una cultura en decadencia. Nuestra cultura está en decadencia. Los valores se están invirtiendo, hermanos. Por eso necesitamos recalcar día a día los principios de la Biblia. Recuerda ahí en Deuteronomio capítulo 6, y estas cosas que yo te mando hoy estarán primeramente en ti, es decir, en el jefe, en la cabeza, perdón, del hogar, en quien está al frente, en los padres. No podemos esperar que los hijos conozcan de Dios cuando nosotros no estamos teniendo su palabra en nuestra vida. Y la repetirás a tus hijos cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Estarán como frontales delante de ti. Las atarás. Es decir, hermano, necesitamos vivir la palabra de Dios. Es cierto que la familia está en crisis, pero no necesariamente tu familia y la mía tienen que estar. Mi oración es para que día a día, hermano, este pasaje se haga una realidad en la vida de cada creyente, cada familia, cada pareja. Si Jehová no edificare el hogar, la casa, en vano es aquellos edificadores, o en vano trabajan los que tratan de edificar. Dios te bendiga. Déjame orar por ti y por tu familia en este momento. Quiero darte gracias, Padre, porque la base de la familia eres tú. Tú das la felicidad al ser humano. Señor, este salmo que se cree fue escrito por Salomón. Es un salmo en el cual nos dices que sin ti, Señor, no puede haber esa bendición en el hogar. Así como diría nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Te ruego por cada familia, Padre. Sé que hay muchas filosofías, sé que hay muchas enseñanzas contrarias a lo que es tu palabra, y que en lo posterior, Señor, tendremos que enfrentar problemas como ministros aún por toda la ideología de género que se está dando en estos tiempos. Ayúdanos, Padre, bendice cada familia en esta hora, que tu palabra sea la norma, la guía, que sea, Padre, esa guía, una vez más, que alumbre los caminos, Señor, que alumbre las decisiones de cada uno de los que están, Señor, como cabeza de hogar. Padre, muchas veces nos referimos al varón, pero hay familias que no cuentan con el varón y que es la mujer quien está como cabeza, al frente, viendo, sacando adelante a la familia. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestros hermanos varones, ayuda a cada hermana que por diferentes causales, Señor, pues está sola, está sacando sola a su familia. Bendíceles, ayúdales, y por favor, Padre, que tu presencia en el hogar sea una realidad, no como un invitado, porque un invitado tarde o temprano tendrá que salir del hogar, sino como el dueño de la casa, el dueño del hogar, y que tu bendición se haga palpable en cada uno de los hogares cristianos. Bendícenos, Padre, ayúdanos a poner tu palabra por obra, y que al hacerlo encontremos la mayor de las satisfacciones. En el nombre de Jesús. Amén. Eran solo un par de amantes que una tarde inolvidable dos anillos los hicieron almirantes. Como dos inseparables, sus responsabilidades aceptaban en cumplir en 7 mares. Eran solo un par de amantes con sueños de navegantes. Hoy está uno en el timón y otro es vigía. Cada uno en su lugar se hicieron a la mar y a su barco bautizaron la familia. Es un barco lleno de alegría, es un barco para disfrutar, es un barco que nos da la
se arrodillan un momento cada día. Como barco va cada familia, es un barco para disfrutar. Unos tienen faro que los guía, otros volan en la oscuridad, y allí va la familia, volando en alta mar. Eran solo un par de amantes con sueños de navegantes. Hoy está uno en el timón y otro es vigía. Cada uno en su lugar se hicieron a la mar y a su barco bautizaron la familia.